esta noche para ver este tema súper interesante que nos toca, cómo las ideologías modernas controlan lo que sería nuestra manera de entender, de vivir, particularmente. Gracias, mi hermano, gracias. No sé si el otro estaba envenenado o qué, pero más. Ya, estaba muy bien. Pero creo que de alguna manera estamos todos influenciados, decía, por lo que es la nueva cultura, la cultura digital, la cultura de los medios, la cultura del entretenimiento y todo esto. Así que no voy a tenerlos mucho tiempo acá, créanme. Voy a desarrollar rápidamente este tema porque es muy importante, pero vamos a hablar un momentito para que Dios nos ayude a comprender todo esto. Padre, estamos acá delante de ti, agradecidos porque nos permites, después de habernos quizá entretenido un poco con el partido, tratar de centrar nuestra atención en tu palabra, y yo te ruego que tú, Señor, nos ayudes a concentrarnos. Te rogamos que cualquier asunto ajeno, pensamiento ajeno en nuestras mentes tú puedas disipar, y que de esta forma podamos sacarle el mayor provecho a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Si tienen sus Biblias, en el capítulo 1 de Daniel, vamos a dar lectura a algunos versículos. Capítulo 1 de Daniel, vamos a dar lectura. Yo voy a leer de una versión que se llama la Biblia al Día, que explica de una forma un poco más entendible lo que quisiera en esta noche presentar. Capítulo 1, versículos 3 en adelante. 3 en adelante. Déjenme decirle quizá algo respecto a esto, para tener un contexto. El libro de Daniel se escribe cuando el pueblo judío está en cautiverio. Los babilonios han entrado a Jerusalén, han destruido todo y se han llevado entonces a los judíos a Babilonia, lo que ahora es Irak, para ubicarnos más o menos, ¿verdad? O sea, de Jerusalén se los llevan entonces a Babilonia cautivos. Entonces, eso es lo que narra el libro de Daniel, cómo Daniel y 3 amigos suyos viven en una cultura totalmente distinta a la de ellos. Y eso entonces lo explica los versículos 3 en adelante. Dice entonces, versículos 3 en adelante, que el rey de Babilonia ordenó a Aspena, quien estaba a cargo personal de su palacio, seleccionar a algunos de los jóvenes judíos que habían sido traídos cautivos. Y miren esto, jóvenes de la familia real y de la nobleza de Judá, para enseñarles el idioma y la literatura caldea. Es interesante lo que dice acá, porque en la antigüedad, cuando un pueblo fuerte dominaba, conquistaba a un pueblo más débil, lo que hacían ellos era seleccionar los mejores jóvenes por lo regular, para llevarlos entonces a su país y de esa manera mejorar lo que ellos decían, ¿no es cierto? La cultura, mejorar la ciencia, mejorar las artes, mejorar todo con lo mejor que ellos podían traer de otros lados. Y eso es lo que el rey de Babilonia entonces intenta hacer acá. Conquista a Judá y pide a su gente que traiga a los mejores jóvenes, dice a los más enterados y de la nobleza, ¿no?
para que puedan servir en el palacio del rey. Mire entonces lo que continúa diciendo: escoge muchachos fuertes, sanos y de buen parecer, que tengan una amplia cultura, jóvenes bien informados, inteligentes, despiertos, sensatos y capaces de servir en el palacio. Y el rey les asignó la mejor comida y el mejor vino de su cocina durante el periodo de entrenamiento de 3 años, con la idea de hacerlos sus consejeros a la hora de graduarse. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes escogidos y eran todos de la tribu de Judá. Sin embargo, el hombre que estaba a su cargo de ellos, les dio nombres babilónicos. Daniel fue llamado Belsasar, Ananías fue llamado Sadrac, Misael fue llamado Mesac y Azarías fue llamado Abed-nego. Pero Daniel resolvió no comer ni beber lo proporcionado a ellos por su rey. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos, como dice este cartel, donde las ideologías modernas nos han cautivado. El vídeo que se mostró también muestra todo lo que nosotros estamos viviendo, cambios dramáticos en todo el sentido de la palabra, que los adultos lo asimilamos, pero no nos causa tal vez tanto impacto negativo como a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿verdad? Miren ustedes, queridos, que cuando nosotros pensamos que estamos viviendo en un mundo difícil, estamos viviendo en un mundo de inteligencia artificial, de fake news, vivimos en un mundo de algoritmos que han reconfigurado nuestros valores cristianos en todo el sentido de la palabra. Ahora, todo esto influye grandemente otra vez en la vida de las familias, en la vida de nuestros chicos, y a veces los padres no sabemos cómo entender nada de esto. Una de las cosas que Daniel tiene, si se quiere así, como tema central, y yo quisiera que nos centremos nosotros mismos aquí también, es que la cultura puede y va a influenciar mucho en ti y en mí, pero estamos nosotros llamados a mantener nuestra identidad, quiénes somos, a fin de no dejarnos, si se quiere así, cambiar o engañar con todo lo que estamos pasando y con todo lo que estamos viviendo. Es curioso cuando nosotros empezamos a leer estos versículos, ¿no es cierto?, del 1 en adelante, que nos dice la palabra que Daniel al final decidió no contaminarse con lo que el rey babilonio les estaba ofreciendo. Y yo quiero rápidamente explicar esto, porque acá hay muchísimo para entender. En primer lugar, tenemos que ver que Daniel y sus amigos tenían que volverse babilónicos para poder servir bien al rey babilonio. O sea, de pronto, estos 4 muchachos que vivían bien, era de gente noble del palacio, nos dice la palabra, son sacados de Judá y llevados a una tierra extraña. Son llevados a Babilonia. Babilonia en ese tiempo era la cuna de la ciencia, los caldeos. De ahí viene todo lo que nosotros sabemos en el día de hoy, las matemáticas, la astronomía y todo lo demás. O sea, era la gente más, diría, con mayor conocimiento, la cultura con mayor conocimiento que había en esos días. Es por eso entonces que el rey de Babilonia manda llamar a estos 4, aparte de otros más, porque Daniel y sus amigos eran solamente un grupo pequeño de otra cantidad de chicos que venían de otros países, de otros pueblos que los babilonios habían conquistado. Y la idea era que estos chicos aprendieran el idioma caldeo, el idioma babilonio, pero no solamente eso, sino también aprendieran su cultura, aprendieran sus ciencias, aprendieran su arte y todo lo demás. Ahora, no hay nada de malo en eso,
Para los chicos jóvenes, ir a otro país, ir a otra cultura, en poco tiempo aprenden el idioma, aprenden las costumbres, aprenden todo eso. Mi esposa y yo lo vemos a diario en los Estados Unidos. Llegan los inmigrantes, ¿verdad?, con niños pequeñitos de 4 o 5 añitos y en 3 meses están hablando inglés como que si toda la vida han hablado inglés. Entienden el sistema mejor que los padres ya en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque es así. Hay una asimilación y no hay ningún problema con la asimilación. El asunto está cuando la cultura trata de meter algunos valores que en este caso estos 4 muchachos no estaban dispuestos a cambiar. Y es un poco sutil esto, porque tal vez nosotros no lo entendemos. Miren ustedes que estos 4 muchachos, Daniel, Misael, Ananías, ¿no es cierto? Y bueno, los 4 que voy a leerlos de acá. Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían nombres hebreos. Y los nombres hebreos siempre significan algo. Para los orientales, los nombres, si se quiere así, te dan la personalidad. No es como nosotros aquí en el Perú o en otros países que cuando nos nace un hijo le ponemos el nombre de un artista de cine, le ponemos, ¿verdad?, esos nombres estrambóticos, qué sé yo, bla, bla, bla. No, para el hebreo, cuando nacía un hijo, le ponían un nombre que pudiera ir con su personalidad según ellos lo entendían. En este caso, por ejemplo, Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías significaba el Señor misericordioso. Misael significaba quién es lo que Dios es. Y Azarías significaba el Señor me ha ayudado. O sea, así era el significado de los nombres de estos muchachos. Cuando el mayordomo del rey babilonio le cambia los nombres, según ahí, ¿verdad?, los versículos 7 en adelante que hemos leído, entonces él le da otro nombre que está relacionado con los dioses babilónicos. Por ejemplo, ¿verdad? Daniel, que es Dios es mi juez, ahora se llama Belsasar. Y Belsasar significa que el dios babilonio Bel, que así se llamaba, lo protegerá. De pronto cambió todo. Un dios pagano que va a proteger a Daniel. Sadrach, ¿no es cierto?, significa inspirado en Aku. Aku era otro dios pagano. Y de pronto el nombre que él tenía ya no significa lo que antes significaba. Mesac significa entonces que le pertenece al dios Aku. Y Abed-nego significa que es siervo del dios Nego. Y todo esto entonces con el propósito de influenciar en estos 4 muchachos, ya cambiándoles el nombre. Ahora, queridos, acá hay algo tremendo que nosotros tenemos que entender, y no sé si los padres nos hemos dado cuenta, a veces los muchachos no se dan cuenta. Pero en toda la cultura que nosotros vivimos, la cultura de las redes sociales y todo lo demás, cambiarse de nombre es ahora bastante común. Los artistas se cambian de nombre, los raperos se cambian el nombre. Todos estos, no voy a mencionar los nombres obviamente, de estos cantantes y todo lo demás que particularmente nuestros muchachos escuchan a diario, se cambian de nombre. Y a veces los nombres tienen significados que son bastante cuestionables. Y muchas veces la influencia de eso hace que nuestros chicos también quieran tener otros nombres. Porque el nombre como que va formando a la persona. El nombre va de alguna manera influenciando en su carácter y en todo lo que él es. Y Daniel dice la palabra acá en este capítulo 1, que cuando le cambian el nombre, él no pudo hacer nada, porque al fin y al cabo era un esclavo. Él estaba bajo esclavitud del rey babilonio.
Pero lo que sí pudo hacer Daniel, y esto es impresionante, lo que sí pudo hacer Daniel siendo un muchacho joven, fue tener control sobre algo que el rey no podía controlar totalmente. Nos dice la palabra que leímos, que el rey entonces dijo a su administrador, dale de la comida que yo como y dale del vino que yo bebo. En otras palabras, ¿no es cierto? Algo que también ellos puedan ir acostumbrándose y puedan ir asimilándose totalmente. Y Daniel entonces le dice al administrador, al mayordomo del rey, le dice, dile al rey gracias, pero por favor que nos dejen a nosotros comer nuestra propia comida. Queremos comer solo vegetales y agua. No queremos las carnes ni nada del rey, menos el vino, queremos comer los vegetales y agua. Para muchos, y esto es también interesante, para muchos lo que Daniel está haciendo aquí es una dieta, y no sé si ustedes han escuchado de la dieta de Daniel, pero hay mucha gente que sigue la dieta de Daniel, que es comer hierbas y comer agua, y tomar agua. Pero Daniel no estaba hablando de una dieta. Daniel estaba diciendo, tú me cambiaste el nombre y yo no he podido hacer nada. Tú me estás obligando a que aprenda tu idioma y yo no puedo evitarlo. Tú me estás obligando a que yo aprenda todas las ciencias caldeas y yo no puedo decir no. Lo único que yo puedo decir no a la cultura babilonia es que también me impongan su comida. Y ahí entonces yo me rebelo. Cuando pensamos en ideologías modernas que se meten a nuestros hogares, ¿no es cierto?, a través de las computadoras o la televisión o lo que sea, entonces en primer lugar tenemos que entender, ya aquí hablo a los papás, ya hablo a los chicos, que muchas veces nosotros no vamos a poder evitar ser influenciados, hasta cierto punto cambiados por las nuevas tecnologías, porque esto nos han invadido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver hasta dónde vamos a dejarnos influenciar con eso. ¿Hasta dónde? Hay chicos jóvenes en diversos países y me imagino que aquí en el Perú también, que por ejemplo tienen la costumbre de ayunar, hacer ayuno de Facebook, de TikTok, de todas las redes sociales. Cada cierto tiempo, estos chicos jóvenes, estoy hablando de chicos jóvenes, estos chicos jóvenes simplemente borran sus cuentas y no entran a sus cuentas por una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y a eso le llaman ayuno. Así como los adultos ayunamos, ¿no es cierto?, de comidas cuando queremos orar, los chicos ayunan de las redes sociales para de alguna manera contrarrestar la influencia que ellos ejercen sobre nosotros. Yo no sé si tú que me estás escuchando ahora haces esto, pero yo te recomiendo esta práctica. Si tú crees que las redes sociales con todas sus ideologías están influenciando mucho en ti, es hora que como Daniel digas, yo no puedo evitar eso, porque yo no puedo vivir sin computadora ahora. Pero lo que yo sí puedo hacer es evitar entonces que tome total control de lo que yo soy. Miren, hay estudios que se están haciendo y son estudios muy interesantes. Allá por la década de los años 1950, estaba de moda estas historietas, ¿no? De Superman, de Batman, de todas estas historietas que acá en Perú nosotros le llamamos chistes, así le llamábamos. Y entonces, allá por los años 50, los padres, los papás, no querían que sus hijos lean muchas historietas porque se llenaban la cabeza de esas fantasías. Y naturalmente los adolescentes no estaban de acuerdo con eso.
en los años 60, 70 fue la televisión. Los papás no querían que sus hijos vean mucha televisión porque esa era una tecnología moderna, ¿no es cierto? Así como ahora son las redes sociales. Y entonces, hasta cierto punto, había, como nosotros diríamos, un límite. Podías ver televisión 1 hora o 2 horas, pero no más que eso. Y otra vez, los muchachos no estaban de acuerdo con ello, porque los muchachos decían que eso no les afectaba. Ahora la cosa ha cambiado, totalmente. Porque son los propios chicos de la generación Z o los millennials que dicen y ellos reconocen que todas las influencias de las redes sociales con sus ideologías en verdad les está perjudicando mentalmente y emocionalmente. A diferencia de las generaciones pasadas, que los chicos decían, no, a mí no me afecta ni la televisión, ni las historietas. Ahora son los mismos chicos que dicen, sí nos afecta, sí nos hace daño, sí eso es nocivo. Y por eso es que están ayunando, particularmente los chicos que son creyentes, porque se dan cuenta que de alguna manera tienen que contrarrestar eso. Y aquí hay un tremendo desafío, inclusive para nosotros como iglesia, porque tenemos que estar atentos a todo lo que esto significa para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Pero hay algo más con relación entonces a el pasaje que nosotros hemos leído. Miren ustedes que en el tiempo de Daniel y de sus amigos, todo lo que ellos entonces tenían que hacer en el palacio del rey de Babilonia, de alguna manera era relacionado con sus prácticas, inclusive con su forma de adoración y todo lo demás. El rey de Babilonia entonces decreta que todo el imperio tenía que 3 veces al día postrarse para adorar y orar a los dioses falsos. Y aquí está Daniel con sus 3 amigos que dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque si nosotros no lo hacemos, nos matan. Y leemos en la palabra que entonces dice el escritor que Daniel y sus amigos 3 veces al día abrían más bien las ventanas de sus cuartos y se postraban para adorar y orar al Dios vivo, ¿verdad?, de Israel. Desafiando abiertamente no solamente a una disposición del rey, sino otra vez, desafiando a la cultura misma, a la sociedad misma. Ahora, hay que tener mucho coraje para hacer eso. Pero aquí viene lo que nosotros entendemos como la fuerza que nos da Dios para poder entonces contrarrestar los ataques que vienen de afuera. Y Daniel y sus amigos oraban al Dios de los ejércitos de Israel sin importar las consecuencias que podrían tener. Y claro, no pasó mucho tiempo que los descubrieron y entonces los llevaron, como ustedes saben, o la mayoría sabrá, leyendo el libro de Daniel. Dicho sea de paso, les recomiendo que lean Daniel cuando estén en sus casas, porque nos dice la palabra entonces que el rey de Babilonia mandó ejecutar a Daniel y a sus amigos, y mandó matarlos porque habían desobedecido las disposiciones del rey. Y ya ustedes saben lo que pasó, ¿no? Primero era meterlos a un horno de fuego, luego tirarlos a una poza donde habían leones y todo lo demás, y Dios los rescató de una manera increíble, mostrándonos otra vez que Dios es fiel si tú eres fiel y yo soy fiel, y no negamos su nombre.
Queridos, en nuestros días de redes sociales, de ideologías y todo lo demás, estamos bombardeados muchísimo con todas estas cosas. Y a nuestros chicos peor. Algunos países es peor. Niños del colegio que deciden que no son hombrecitos y no son mujercitas y viceversa. Y cuidado si tú no los tratas como ellos dicen ser. Porque entonces tú vas a tener toda la de perder. Miren ustedes cuando se inaugura la Copa América, ¿no? Ese día, no sé si lo vieron ustedes, el partido de inauguración, uno de los locutores habló de Dios. ¿Lo vieron? ¿Sí? Habló de Dios y todo lo demás porque aparentemente es un creyente. Es un creyente este hombre. Hermano, ese mismo momento las redes estallaron criticando a este hombre, a este comentarista de radio, diciendo que cómo se había atrevido en cosas de fútbol meter la religión. Y entonces los periódicos estallaron despotricando contra todo eso. Y yo decía a unos hermanos de mi iglesia, les decía, si esa persona hubiera hablado de la comunidad LGBT o lo que sea, ese mismo día todo el mundo lo hubiera alabado, lo hubiera halagado, lo hubiera felicitado, le hubiera dicho cantidad de cosas buenas y todo lo demás. Pero cuando hablan de Dios, entonces hay que crucificarlo a ese individuo. Y no es que seamos personas que rechazamos a otros seres humanos, sino que somos personas que de alguna manera entendemos que hay tal cosa como principios que Dios ha dado y principios que debemos respetar, de acuerdo por lo menos a la palabra de Dios. Si yo soy un cristiano, yo espero que otros tengan tolerancia conmigo, ¿verdad? Así como me dicen a mí, tú debes tener tolerancia con los otros. Y muchas veces esa tolerancia solamente es para otros colectivos, pero no una tolerancia para el pueblo cristiano. Y aquí estamos entonces en una guerra como la que Daniel tuvo que enfrentar, Daniel y sus amigos, en la cultura babilónica, en el imperio babilónico. Y Daniel tuvo que pararse firme y entonces decir, no, yo voy a empezar, si se quiere así, a tener control de lo que puedo tener control. Y en este caso era la comida, que el rey no podía exigirle que comiera lo que él le había dado. Entonces Daniel no come eso. Pero lo segundo, Daniel entiende que tampoco podía negar a Dios, negar sus principios, negar lo que él sabía, negar lo que él había aprendido. Amamos a todos, somos tolerantes, pero también tenemos que entender que hay tal cosa como principios que el Señor ha dejado para su iglesia. Pero por último, en último lugar, entendemos también por el libro de Daniel que la cultura va a, de alguna manera, desafiar o socavar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y esto ya lo hemos dicho quizá de varias formas. Pero tal vez lo importante acá es entender que cuando hablamos de ideologías estamos hablando de doctrinas, y digo bien, doctrinas, o sea, enseñanzas que nosotros metemos en nuestras cabezas, creyendo que son, vamos a llamarlas así, enseñanzas que son irrefutables, que no se pueden contradecir. Y queremos vivir entonces por medio o a través de ellas. Otra vez, volviendo al video ese que se mostró al comienzo, ¿no es cierto?
Y esto de acá tiene solamente un objetivo. El objetivo es hacernos perder nuestra identidad como cristianos, como hijos e hijas de Dios. El creyente no es un fanático. El creyente no es un cucufato tampoco. El creyente no es una persona sectaria. El creyente es la persona que sabe quién es delante de Dios, que Dios le dio un nombre, que Dios le dio una identidad, que Dios le dio un propósito para vivir, que Dios le dio inclusive las armas para poder luchar contra todo lo que nosotros ahora estamos viviendo allí afuera, ¿no es cierto?, en el mundo. Yo no puedo casi pensar, hermanos, cómo será la vida que mis nietos van a tener cuando tenga nietos. Pero yo no me acuerdo haber pasado de niño o de adolescente o de joven tantas presiones como nuestros chicos en el día de hoy pasan. No recuerdo. Las presiones eran distintas. No tenían que ver con ideologías. No tenía que ver con eso. Tenían que ver con otras cosas, obviamente, pero no con ideología. O sea, cosas de la mente que te cambian la manera de pensar, que te cambian la manera de actuar, que te convencen que tú eres, ¿no es cierto?, otra persona. En un informe que leí sobre niños en España, quedé bastante perturbado, porque los niños en España, desde los 8 años, ya comienzan a consumir pornografía. Y cuando llegan a los 12 añitos, ya son asiduos consumidores de pornografía, al punto que aún sus padres lo saben. Y eso trae conductas distintas a la que un muchacho de su edad que no consume ese tipo de cosas tendría. Pero sin ir muy lejos, acá en nuestro país, leía unas estadísticas también espeluznantes. Miren ustedes lo que decía, a ver si puedo encontrar en mis notas acá eso. Teresa Hernández, que es la ministra de la Mujer de nuestro país, decía lo siguiente: debido a todas estas influencias que estamos viviendo en nuestro país, estamos frente a una violencia sexual en niñas, niños y adolescentes que nosotros en el Perú no habíamos tenido. Y ella menciona estadísticas. En el año 2019 se atendieron más de 15.000 casos de violencia sexual que involucraban niños y niñas. En el año 2021, esta cifra se incrementó a 17.000 casos. Y el año pasado, el año 23, la cifra ha subido a 30.000 casos por año. Queridos, esto es tremendo. Porque entonces nosotros notamos que todas estas cosas indudablemente tienen un efecto bastante perturbador en nuestras familias. Y algo más que leía en otro informe de otros países: los niños y jóvenes de hoy enfrentan los mismos desafíos que los adultos enfrentamos, excepto que lo hacen a una edad más tierna. ¡Qué triste!
Qué triste. Estos 3 jóvenes, o 4 con Daniel del libro, decidieron no contaminarse más allá de lo que quizá ellos no podían controlar. Y nos dice la palabra entonces que ellos más bien decidieron guardar su fidelidad a Dios, guardar su identidad con Dios y guardar lo que al fin y al cabo era lo más importante, su integridad como personas. Amados, estamos en una época donde necesitamos padres comprometidos con el Señor. Padres que puedan en verdad preocuparse por sus niños, por sus hijos. Padres que estén pendientes, no como cucos, como policías, ¿no? Controlando, ¿cómo llamaríamos? Enfermizamente lo que hacen sus hijos, pero teniendo cuidado de lo que hacen los niños y niñas en sus casas. Porque las ideologías van a alterar lo que son los patrones de conducta y también nuestras formas de pensar. Pero a los chicos, y acá hay varios jóvenes y algunos jovencitos, lo que mencioné al comienzo, si tú te das cuenta, por ejemplo, que las redes sociales no son tan buenas como tú te imaginas. Decía una jovencita, yo me siento muy gorda. Y cuando veo TikTok, a todas esas figuritas que están ahí, ¿no es cierto? Me siento más gorda todavía. Lo triste es que esta niña, entonces, ella le decía a su papá, yo ya me siento mal de por sí, pero después de ver en TikTok a todas esas figuritas, que dicho sea de paso, muchas son falsas, ¿no? La niña decía, y TikTok me hace sentir peor todavía. Lo triste es que no puedo dejar de ver aquello. Y esta chica tuvo que pasar por un tratamiento, hasta ahora está pasando un tratamiento psicológico y también un tratamiento físico, porque ella decidió no comer. Y si comía, como ustedes saben, ella devolvía todo. Y claro, el padre, preocupadísimo, lo llevó a los médicos, doctores, y orábamos por la niña y seguimos orando por esta niña porque le decíamos al papá, le decíamos, sabes, hay cosas que ya no son de médicos, hay cosas que son ya de la mente que solamente Dios puede obrar. A mí no me gustaría que mi hija cayera en nada de eso, y yo creo que a ti, papá, tampoco, ¿verdad? Pero lo que es más, a mí no me gustaría que los jovencitos y las jovencitas de la iglesia cayeran en eso, porque eso es vivir en esclavitud. Eso es vivir. Ya no vivir, sino simplemente subsistir, sobrevivir. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida libre en Él.